Muy buenas amigos del podcast Eras una vez en el cine. Hoy Hugo Pagán no puede acompañarnos porque tiene COVID. ¿Cómo? Hugo. No, yo estoy aquí. Ah, Yo creo que ya el COVID era algo del pasado. del pasado, no. Todavía. Hoy, nuestra invitada es mexicana y yo recuerdo que a principios de enero el COVID fue muy fuerte en su país y muchos queridos amigos que me iban a acompañar a un festival tuvieron que cancelar. Pero a propósito de la última temporada y ya el cierre de temporada de la serie Ozark, nuestra invitada de honor es mi personaje favorito de la última temporada porque cada vez que ella aparecía era como había que ponerle el ojo a ella, por alguna razón. Será porque tú nunca sabes cuál iba a ser su próximo movimiento. Y tenemos el honor de tener a Vero, que Oh, pero ya es con confianza ya y de la todo. familia, ya de la Ya, familia. ya ver. ¿Es Verónica López o Verónica Falcón? López es mi apellido real, es el apellido de mi padre, y Falcón es el apellido de mi bisabuela. Entonces usé Falcón porque, como tú sabes, en México, pues todo el mundo es López. Es uno de los apellidos más comunes que existen. Y también porque mi abuela no le encantaba, mi bisabuela era una gran mujer, pero no le encantaba mucho la idea, ya pues ya está muy grande, era bisabuela, y no le encantaba la idea de que yo fuera actriz y me dedicara al teatro. Venía de aquella generación. Y Ujú. entonces, De que puede ser actriz, pero estudia algo. exacto, era de las de, pero ¿y qué vas a hacer con tu vida? Me voy a hacer actriz, bueno, ¿y de qué vas a vivir? No, pero estudia algo decente. Entonces, decidí ponerme su apellido y se lo dije, y a partir de que se lo dije, ya nunca más me volví a decir nada de que fuera actriz. No, siempre me apoyaron, la verdad. O Eso es sea, muy interesante porque de donde venimos, de nuestra cultura, cada vez que alguien, qué sé yo, me imagino que hace 30 años, ahora debe ser diferente, cuando tu hijo o alguien decía que quería dedicarse a las artes, a cualquier tipo de arte o la filosofía, siempre decían, pero estudia algo que te tenga como de backup, porque no entendían que ser actor, que ser director, que entrar en una carrera de arte, es una carrera de arte, hay que dedicarse como lo hace cualquiera. Y eso que tú dices me recuerda mucho en aquella época, porque yo tengo amigos que ahora están trabajando en cine, que decían en aquella época que querían hacer algo de cine, siempre le decían, pero estudia mercadeo, Sí, estudia administración de empresas. claro, hacían eso, o también es muy, muy típico que les dices, bueno, ¿a qué te dedicas? Soy actriz. Ah, ¿de veras? A ver, llora. Y yo mi respuesta, siempre que me dicen esto, le digo, ¿tú a qué te dedicas? Me dice, bueno, soy cirujano. Le digo, ¿te gustaría operar ahorita? claro. No, le digo, pues es lo mismo. No, lo que pasa es que sí creo que en general con las artes siempre ha habido un poco de prejuicio y poco a poco se va rompiendo. Y la verdad es que ahora, hoy en día, digo, como ha cambiado todo y ya ves chavos de veintitantos años creando startups y haciendo unas cosas increíbles, yo creo que ya está muy abierto, ya realmente las carreras tradicionales no son garantía de nada. No, de hecho, creo que las mentes que son más creativas, no solo en las artes, sino en todo lo que son los negocios, etcétera, pues son mentes que ahorita están cambiando el mundo, ¿no? Y mucha de esta gente es gente sumamente creativa que se sale de los cuadros, de los parámetros y crean compañías, pues, no sé, Amazon, Uber, Tesla, o sea, son miles de compañías, todos los startups que se han hecho y a mí me parece súper interesante. Porque sí, antiguamente era como si eres abogado, si eres médico, tienes como la vida garantizada de alguna manera. Y actualmente, pues no, realmente. ¿No? Yo soy un ejemplo. Mire, Mike, bueno, no es que la tenga garantizada, yo soy médico de profesión. No me digas, Rubén. Sí. Y la gente, y cuando yo le digo a la gente que también hago lo de cine, como que se quedan, ponen esta cara como que, ¿y qué tiene que ver cine Sí, 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 les hace medicina? cortocircuito. No tiene nada que ver. ¿Por qué tiene que ver algo con otra cosa? Y, Claro. y es esa costumbre de que tú tienes que hacer solamente una cosa y dedicarse a esa sola cosa. Sí. Pero yo, no, es muy aburrido dedicarse a una sola cosa. Sería bueno, Rubén, decir que la que nos acompaña,
porque ha sido una introducción así de sopetón. Es Verónica Falcón, como ella bien dijo, que hace el papel de Camila Elizondo en la última Gracias, temporada. gracias, Hugo. Tú sí eres un agente decente, no como Rubén. No, no es cierto, Rubén, estoy bromeando. Y no sé cómo Rubén se atreve, porque a mí me da mucho miedo lo que puede pasar si la introducción no es apropiada. Luego de ver eso. Porque te puede llegar alguien a tocar la puerta. Yo creo que deben estar tocándote ya la puerta. Pero Verónica de verdad que ha logrado un papel impresionante en la última temporada y ya, season final de Ozark, en un papel que nos agarró a todos desprevenidos, porque fue un personaje que no esperábamos que surgiera y obviamente sin ánimo de dar ningún spoiler, lo que el personaje va construyendo, como dice Rubén, se convierte en un personaje que de verdad infunde terror de manera lenta, pausada, pero segura, un paso firme, y esa conclusión es de verdad que es impactante. Porque el personaje tuyo, Verónica, evoluciona de ser la hermana que parecía débil, que parecía que necesitaba ayuda, evoluciona de una manera en 180 grados a ser como la que habla, como que cada vez que ella decía algo había que escucharla. Y eso fue evolucionando básicamente entre la primera parte de la última temporada y la última temporada. ¿Cómo fue la conversación que tú tuviste con los creadores para darles evolución a tu personaje? Bueno, la verdad es que Ozark, como tú sabes, es una serie icónica y la razón es porque realmente es una de las mejores series que se han escrito. El nivel de guión es impresionante. Entonces no hay mucho que conversar. Básicamente estás muy agradecida de poder hacer un trabajo con un guión como ese. Y te digo, no hay mucho que conversar porque está muy bien escrito. Entonces, realmente claro que tuve una conversación tanto con Jason Bateman como con Chris Mundy, como con Laura Linney, del personaje, de lo que vamos a hacer. Cuando yo llegué a Atlanta, platiqué como más o menos una hora con Chris, que era nuestro showrunner de esta temporada, y le dije, Chris, está perfectamente construido, ¿qué te puedo decir? Lo único que yo quisiera hacer es tratar de no prevenir de ninguna manera lo que va a suceder. Y eso es complicado porque el arco era tan amplio, el cambio era tan amplio y teníamos nada más 7 capítulos para hacerlo y evidentemente muy pocas escenas. Por eso te digo que está increíblemente construido, porque no parece que se lo sacan de la manga. Y en realidad es muy difícil lograr eso en tan poquito tiempo. Entonces, realmente el trabajo más fuerte evidentemente está en el guión. Y obviamente la dirección, la actuación, pues tienen muchísimo que ver con eso, pero si no hubiera estado eso determinado muy claramente y muy bien construido en el guión, pues no hay mucho que yo pueda hacer, ¿sabes? Entonces la conversación con Chris y con Laura tenía que ver mucho más de cómo iba yo a jugar al personaje, de dónde creía yo que venía el personaje, porque evidentemente hay un backstory que está implícito en el guión, pero pues al ser un personaje más pequeño dentro de toda la serie, tú tienes que crear mucho de esa historia y comentarla con ellos y ver qué les parece. Obviamente nada de eso es en pantalla, lo que está en pantalla todo está creado por ellos. Yo no creo nada que no esté escrito en el guión de ellos, pero son cosas pequeños detalles que uno se imagina, ¿no? Por ejemplo, debido al guión, en el guión me decían cosas, yo sabía que era la hermana mayor de Omar, que en algún momento dado yo lo había protegido. Entonces a partir de ahí yo le decía, ¿por qué si soy la hermana mayor de Omar no heredo yo todo el negocio? Y entonces hablamos y es, bueno, porque eres mujer, ¿no? Entonces a partir de ahí yo digo, bueno, entonces si soy mujer, yo decidí ser el poder detrás del trono con mi hermano, pero ahora que mi hijo está ahí, las cosas cambian. Es muy shakespeariano de alguna manera el guión. Pero, perdóname, Hugo, lo que pasa es que yo recuerdo, yo escribí un artículo hace como un año y medio, cuando salió la temporada anterior, que me enfocaba en las mujeres de Ozark,
Ujú. porque la serie completa puede ser que Marty, Jason Bateman, el personaje de Jason Bateman, es como la cara, pero realmente los personajes fuertes, los personajes que mueven la serie, son las mujeres de Ozark. Sí, Es decir, Laura Linney, su esposa, Ruth, Julia la, Garner. la Sí, que heredaba primero, como todas las mujeres que salían en Ozark. Embry, sí, claro. Entonces, cuando apareces tú, como que, ok, otra mujer, vamos a ver qué trae. Pero el foco de alguna forma en estos últimos episodios se enfocaba mucho en qué iba a hacer Camila. Y en un momento, incluso el personaje de Laura Linney, que para mí es una gran actriz que ha sido poco apreciada, Extraordinaria, sí. hasta miedo agarra en la última secuencia, en el último episodio, como que se siente el miedo de un personaje que es tan fuerte y que había retado a todo el mundo, incluso a un narcotraficante, con una imponente figura como la de Camila. Entonces, eso me llama muchísimo la atención y por eso te preguntaba que cómo se creó toda esa atmósfera, porque el personaje de Laura tenía ya 4 temporadas imponiendo y se siente atemorizada por un personaje que sale en los últimos episodios. Sí, eso te digo, esa es parte de la gran construcción de Ozark. Una de las cosas efectivamente que a mí más me atrajo a Ozark, aparte como dices, un espléndido elenco y el nivel de show que era exactamente eso. Como todas las mujeres de Ozark, a pesar de que tienen los problemas que tienen o que son seres, son muchas veces personajes antagónicos o personajes oscuros de alguna manera, son mujeres sumamente fuertes y sumamente interesantes, todas. O sea, todos los personajes, el que hizo Lisa Embry, obviamente Julia Garner, Laura, evidentemente, y todos son un poco inesperados. O sea, es como una especie de cebolla, ¿no? Que los vas pelando y vas descubriendo cada personaje y vas descubriendo la profundidad y las complicaciones y las complejidades tanto del guión como de los personajes. Entonces, sí, efectivamente eso a mí me parece fascinante y fue un poco lo que empezamos a tratar de hacer con Camila, ¿no? Y Camila agarra esa fuerza porque esa fuerza la trae de antes. O sea, es un personaje que cuando tú lo conoces en un momento pues muy particular de su vida. Ya no es una mujer joven, ya no acaba de tener a su hijo, lleva muchos años viviendo en este mundo, siendo la hermana de Omar Navarro. Entonces, esa construcción, ese backstory, lo tenía yo que tener sumamente claro, porque cuando el público conoce a Camila, la conoce en un momento muy determinado de su vida. Y ella, la decisión que toma al final, ya es una decisión que viene de muchos años. Entonces, esa fue mucho la discusión con Chris y con Laura y con Jason, cómo iba, inclusive con Félix Solís, el actor que hace el papel de Omar. Platicamos mucho de eso, de cómo éramos nosotros, de por qué esta mujer tiene esa fuerza, no es de la nada, ¿no? Y creo que eso es lo que el público ve. Sí hay un gran trabajo de construcción y de análisis atrás de un personaje así. Eso que tú dices de ese trabajo de construcción, Verónica, para ti como actriz, para el resto del elenco, ustedes están construyendo eso juntos, pero la audiencia que conoce bien a los otros personajes ya por 4 temporadas, a ti te comienza a conocer en los capítulos finales de esta última. Para el público, ¿cómo, como actriz, cómo tú comienzas a transmitir eso que está en el backstory que nosotros vamos a decir, tal vez atando cabos aquí y allá, pero no lo sabemos porque la historia no nos lo ha dicho. Pero sí vemos en tu personaje esa ebullición y esos silencios que son tan pesados y que son tan determinantes. ¿Cómo, como actriz, cómo tú llenas esos huecos, vamos a decir, argumentales que no tenemos, pero que son necesarios para que ese personaje tenga sentido y tenga esa fuerza que se ve en pantalla? Bueno, yo creo que lo primero es tenerlo sumamente claro, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. Cuando hay una escena en la cárcel donde hablo con mi hermano, y es una escena muy importante porque es la última vez que lo voy a ver entonces sin tener spoilers, ¿no? Y entonces, nosotros teníamos muy claro que la escena no es una escena entre dos narcotraficantes, es una escena entre dos hermanos.
Y eso hace toda la diferencia, porque los dos ya platicamos un poco de cómo ha sido nuestra historia a partir de lo que el guión nos da, porque ojo, no inventamos nada. O sea, todo lo que el actor hace un ejercicio de imaginación, ¿no? Como decía Laurence Olivier, la actuación es un trabajo de la imaginación. Entonces el guión te da todos los alimentos, todas las semillitas y uno trabaja. Entonces, por ejemplo, en esa escena, tanto Félix como yo, con la directora que en ese momento era Amanda Marsalis, una gran directora también de Ozark, platicamos un poco de eso y eso es lo que ves. No, nosotros tenemos mucha claridad, entonces cuando tú tienes claridad de lo que estás haciendo, creo que como actor lo que tienes que hacer es estar muy presente en el momento y muy comprometido con lo que estás contando. Estar muy, muy enfocado en lo que realmente está pasando en ese momento, porque todo lo demás de alguna manera el cuerpo ya tiene esa información. Tu otro actor, con el compañero de escena, tiene esa información y los dos utilizan esa información y la aplican en una realidad que estás inventando en ese momento, pero que en ese momento es tu realidad. En ese momento estás absolutamente presente en lo que estás haciendo y lo demás se da naturalmente. Y cómo se logra, cómo el público llega a ver eso, para mí siempre ha sido la magia del cine, la magia de la actuación, la magia del teatro, ¿no? Cómo nos podemos comunicar de tal manera los seres humanos, inclusive a través de una pantalla, ya no digas en el teatro que estás de cuerpo presente, y cómo es universal, porque son series. Ozark es una serie que ha tenido éxito, no nada más en un solo lugar y con un solo tipo de público. Es una serie que ha tenido éxito en todo el mundo y que la ve gente de culturas sumamente diferentes. Entonces a mí siempre me parece fascinante cómo la gente, el público, puede entender y puede comunicarse con los actores, y creo que tiene que ver con la honestidad. Si eres sumamente honesto con lo que estás haciendo, las emociones son universales y las experiencias, aunque no... Pero, ¿tú no crees no, es que se me frisa. ¿Tú no crees que, como bien tú dices, Ozark es mundialmente conocida obviamente por la plataforma de Netflix, aparte de la calidad, porque se pudo presentar en otra plataforma, obviamente, y va a tener el mismo éxito por las personas que están detrás de eso? Yo conversaba el otro día con amigos de México, y después como estaba con algunos colombianos que están un poco cansados de que este estereotipo de que solamente se cuenten historias de nosotros los latinos como si fuéramos X personas, como narcotraficantes, ¿sabes? Como personas que de alguna forma logran el éxito haciendo este tipo de cosas. Tú trabajaste también en La Reina del Sur. Incluso hay un dominicano que es Hemky Madera, que Sí, trabajaba, es lindísimo, muy querido. ¿Cómo crees tú? Porque yo siento que ahora que con estas plataformas, Netflix, Amazon, Hulu, que son mundialmente conocidas y que ven esas historias, ¿no crees tú que ya se está saturando un poco de contar las mismas historias acerca de latinoamericanos que son mogul dentro del narcotráfico o haciendo algo que tú sabes que es ilegal? Claro, hay muchísimo lo que le llaman el narcodrama, ¿no? Y yo creo que estereotipos hay, desgraciadamente, no solo con los latinoamericanos, sino con todo el mundo. Creo que está cambiando lentamente, muy lentamente. Yo después de La Reina del Sur, francamente, había dicho que muy difícilmente iba a ser algún otro personaje de narcotraficantes, ¿sabes? Precisamente por lo que tú comentas. Una de las razones por las que lo hice en Ozark es por lo bien contada que está la historia y lo bien construidos que están los personajes. Y porque después de La Reina del Sur, tuve la oportunidad de hacer papeles sumamente diferentes. Hice comedia en Disney con Jungle Cruise, hice una mujer que era un piloto y una mujer muy adelantada a su época en Perry Mason, etcétera. Entonces, yo creo que sí hay muchísimos personajes, no solo para latinoamericanos, sino para todos los diferentes tipos de personas que son estereotipo. Sí es importante alejarnos del estereotipo, y creo que una manera de alejarse del estereotipo es que si vamos a contar alguna historia con personajes estereotípicos, lo hagamos bien.
Exacto. Esto es que los personajes estén bien construidos, que sean seres humanos verdaderamente redondos, con virtudes y con defectos, y que no nada más esté enfocado a un área de lo que está pasando. O sea, uno de los grandes conflictos de Ozark es la familia. Son historias de familias. Está la familia Langmore, está la familia de los Birds y está la familia de los Navarro. Y estás viendo todas estas dinámicas familiares, no nada más estás hablando exclusivamente del narcotráfico. Ahora, ¿cuántas veces se va a contar una historia? Depende de la creatividad de los creativos. ¿Cuántas veces se ha contado Romeo y Julieta? Millones. Y depende de cómo cuentas esa historia, las veces que se pueda contar y las veces que el público se enamore de ella. Ahora sí creo que hay que tener mucho cuidado con los estereotipos porque somos mucho más que eso. Yo creo que es un grave error y es un error también de mucha ignorancia, creer que los latinoamericanos solamente somos narcotraficantes o solamente somos violentos, somos mucho. Y además tampoco somos los latinoamericanos como una sola cultura. Hay muchísimas culturas y muchísima historia dentro de nosotros. O sea, eso de decir que los colombianos, los puertorriqueños, los mexicanos y los venezolanos somos todos iguales, no lo somos, somos parte de una cultura, pero cada uno de nosotros tiene una herencia, tiene una cultura y son bellísimas y son muy diferentes. Entonces creo que respetar la individualidad de cada quien, aprender a respetarnos unos a otros y contar historias que van más allá de un solo tema es sumamente importante. Y poco a poco vamos, ¿no? Sí, por eso, porque como estamos tan cerca de México, obviamente que las historias van a ser muy cercanas y muy paralelas, porque hay historia, la historia no se puede quitar. Y yo lo comentaba con Hugo hace un tiempo, de cómo nosotros disfrutábamos tanto Breaking Bad y cómo estamos disfrutando ahora Better Call Saul, pero es lo rico de los personajes, que no solamente son el estereotipo de personaje que quiere hacer lo que quiere hacer, sino que hay un motivo detrás de eso. Y como tú bien dices, que yo pienso que es lo más hermoso, que son historias de familia porque tu relación con tu hermano en los últimos 2, 3 episodios se vuelve como Hamlet, se transforma en un Hamlet perfecto y es tan sutil que por eso yo digo que el final es perfecto, porque durante cada episodio te iban dando pistas de lo que iba a pasar al final, te dan una pista, te dan una pista, viene el accidente, Wendy dice algo, pasa algo, pasa un comentario, pero tú tienes que estar muy atento porque los escritores de las series son tan detallistas que hasta con un pequeño comentario que un personaje hace, te está diciendo algo que va a desencadenar como una ala de mariposa al final del episodio. Claro. Es maravilloso de eso. Sí, eso lo ves, por ejemplo, muy claro con el personaje de Alfonso Herrera, ¿no? El personaje de Poncho, que Javi, que es mi hijo en la serie, durante la primera parte de la última temporada ves lo que hace, y hay un momento cuando empieza la segunda temporada donde él está hablando por teléfono con mi personaje, y ahí te da la clave de muchísimas cosas. Y Exacto. parece muy simple, como dices tú, es una llamada por teléfono, la introducción del personaje de ella, ¿no? Amanda, la directora que dirigió ese capítulo, me decía, quiero que te vean muy claramente, que te voltees cuando contestas la llamada y vas a venir bajando y estás en un jardín. Entonces dices, ¿cómo? Pues está en un jardín y habla con el hijo, pero si tú realmente observas la escena, ves la tensión en las manos, en la cara, algo está pasando, no es nada más una llamada, ¿no? Y volteas y ves el mundo de ella y ves este castillo que consiguieron la locación, que es la casa de los Navarro, y los perros y los guaruras, y la riqueza del mundo donde ellos viven, pero también es una riqueza sutil, eso es interesante. Muchos de los shows de narcotraficantes que hemos hablado, incluyendo La Reina del Sur, todo es muy, muy glitzy, como dicen los gringos, ¿no? Los coches son enormes y las joyas, y aquí fue todo lo contrario, aquí tanto, específicamente lo platicaba yo mucho con Félix, que los dos tuvimos la misma conversación con los creadores. Los personajes los queremos jugar mucho más sutiles, o sea, no queremos salir llenos de oros y llenos de, como es el estereotipo a nivel de imagen de un personaje de un narcotraficante. No, lo jugamos más hacia, si tú ves a Omar, que además tiene una gran presencia, Félix, en escena, está sentado, relajado, con un suéter de punto, con sus perros, no lo ves con miles de colores. Entonces eso
también es importante porque todas esas imágenes empiezan a hablar de cómo vamos viendo un estereotipo y cómo lo vamos haciendo un poco más aterrizado a una realidad y mucho más construido. Pero sí, Ozark es excelente haciendo eso. Así, ¿cómo llega el personaje de Ozark o de Camila hasta ti, Verónica? Una serie que obviamente comenzó en 2017. Tal vez Sí. en ese momento todavía no sabíamos los giros o los mismos creadores no sabían a dónde iba a terminar ese giro final. No sé si, obviamente, si veías la serie antes de que llegara este papel que te cayó en las manos. Cuéntanos un poco de eso, de cómo fue ese proceso, cómo ha sido eso de trabajar con este engranaje que menciona Rubén, que es Netflix, y si eras fan de la serie antes de... Sí, por supuesto que era fan de la serie. Yo soy gran aficionada y gran amante tanto de la buena televisión como del cine y del teatro. Entonces trato de ver lo más que puedo. La verdad es que hay tanta oferta últimamente que es difícil poder ver todo, pero Ozark, desde que salió, nada más por el nombre, para empezar el nombre y el reparto, dije, se me hace que esto va a estar bueno. Y sí, era una gran fan de la serie. Cuando me hablan para hacer Ozark fue muy chistoso porque estaba yo cambiándome de casa y entonces me dicen, bueno, te quieren ver para Ozark y te tienen que ver tal día. Y era justo el día de la mudanza. Dije, híjole. Y no había manera ya de cambiarla porque ya en Estados Unidos ya ves que dejas un departamento y lo tienes que dejar ese día y son muy precisos. Entonces les dije, ¿habrá posibilidad de que me vean o un día antes o un día después? Y me dicen, un día antes. Dije, híjole. Entonces yo con la mudanza encima, ¿sabes? De la casa y todo, dije, ni modo. Y me acuerdo que hice la audición a media mudanza. O sea, traté de buscar una pared donde no hubiera cajas, porque lo hicimos por Zoom. Ya sabes que últimamente a partir de lo del COVID, pues básicamente todo es por Zoom. Entonces busqué algún lugar donde no hubiera cajas, me senté y Alexa Fogel, que es la directora de reparto, es una directora muy respetada en Hollywood. Yo nunca había audicionado para ella. Era uno de los pocos directores de reparto que no me había tocado audicionar para ella. Entonces te avisan siempre, ¿no? Cómo va a estar. Me dieron 2 escenas para preparar y me acuerdo que estaba Alexa y estaba su asociada, su asistente o otra persona de su empresa y empezamos a platicar un poco. Alexa es muy seria. Entonces yo como que no sabía si le gustaba o no le gustaba porque es sumamente seria y me dice, bueno, pues vamos a leer y le digo, ok, le digo, no veo en la pantalla a la chica que se supone que según yo iba a leer conmigo. Me dice, no soy yo la que va a leer contigo. Dije, híjole, porque realmente sí es una directora de reparto muy reconocida. Entonces dije, bueno, pues ya respira profundo. Hice la lectura con ella. Bueno, la audición le hice lectura, pero es una audición y obviamente todo es memorizado. Y ya cuando terminé, sonrió y me dice, platícame de Jungle Cruise. Y qué pregunta tan extraña. Entonces ya le platiqué un poco y me dice, ¿conoces bien a Alfonso Herrera? Y le digo, lo conozco, claro, porque trabajamos juntos en Queen of the South y pues obviamente desde México nos conocíamos. Ah, es encantador. Sí, sí, es encantador. Platicamos un poco de Poncho y me dice, bueno, pues eso es todo, Verónica. Qué gusto conocerte, ya muy sonriente. Pues adiós, adiós, gracias, gracias. Y ya me cambié de casa y al otro día, otra vez entre cajas, me hablaron para decirme que había quedado con el personaje. Entonces fue una audición relativamente sencilla comparada con otras, ¿no? Verónica, perdona, para seguir en ese punto que mencionaste, que me llamó la atención de audicionar, obviamente por Zoom, con esto de la tecnología, para ustedes los actores, ¿cómo cambia eso el juego? Porque obviamente parte de la audición, como la conocemos, es muy presencial, o sea, esa es, vamos a decir, lo que se respira en ese momento puede ser un factor determinante de que tú ganes o no un papel. Y por Zoom todo es como un poco más frío, si se quiere, un poco más hasta distante, porque mira cómo estamos ahora, cada uno en partes diferentes del mundo haciendo esta entrevista. Y aunque hay cierta camaradería, no es lo mismo que si estuviéramos sentados en la misma sala. ¿Cómo ha cambiado eso el mundo de ustedes a la hora de audicionar, la preparación también? Pues sí, es totalmente diferente, ¿sabes? Y a mí me ha tocado hacer lecturas
inclusive lo que le llaman chemistry read, que es cuando lees con otro actor para ver, digo, para el público que no ha escuchado este término, es cuando dos actores los prueban en persona para ver cómo funcionan juntos, qué tanta química tienen. Correcto. Me ha tocado hacer chemistry reads por Zoom, lo cual es rarísimo precisamente por lo que dices. Y creo que sí se ha cambiado. En primer lugar, hemos tenido que aprender a hacer Zoom, que es muy raro porque estás viéndote y estás hablando. Entonces, yo me acuerdo los primeros Zooms, estás en una entrevista y estás así como arreglándote y crees que nadie te ve. No, o sea, estás convencido que nadie se está dando cuenta que te estás arreglando el ojo. O sea, eso es una cosa. La otra, te tienes que volver un poco técnico, ¿no? Porque evidentemente cuando nosotros estamos, vamos a una sala, a un cuarto y nos audicionan ahí, o vamos al set, pues hay luces que ya están puestas y todo, y te ayuda un poquito. Aquí con la lámpara de mi tía realmente pues no me veo tan bien como quisiera. Entonces tienes que aprender un poquito, ok, eso es lo que tengo que hacer. Y literal, sí lo aprendes. O sea, sí me puse a leer cómo puedo iluminarme en mi casa para verme. Digo, ahora los chavos de 20 años ya tienen casi maestría en cinematografía para hacer TikTok, pero realmente uno no. Y sí es diferente. Yo creo que ahora ya estoy muchísimo más cómoda con esto y creo que es un poco el futuro de, porque es mucho más práctico. A muchos actores te permite audicionar, si están filmando en no sé dónde pueden audicionar, etcétera. A mí personalmente le veo pros y contras. Como dices tú, uno de los contras es que no vibras a la gente en persona. Y la energía en persona, tanto del director como el director de reparto, etcétera, especialmente los otros actores, pues sí, sí es muy importante. Pero sin embargo, creo que ahorita está empezando a cambiar. O sea, estamos haciendo esto y sí, cuando ya te vas a quedar con un personaje, muchas veces tienes todavía una entrevista con un director, pero ya la mayoría de las veces es todo por Zoom. La preparación para mí es diferente. Yo tengo que tener todo muy claro lo que voy a decir porque me distraigo muy fácil. O sea, si estoy en Zoom y de pronto pasa mi gato, no hagas eso y se me olvida que estoy aquí en Zoom, ¿no? O sueldan la alarma de mi casa y estoy a media audición. Ese tipo de cosas no suceden cuando estás, o por lo menos no suceden tanto. Entonces, eso ha sido una de las cosas más difíciles, o sea, mantenerte concentrado, tratar de conectar a pesar de estar en pantalla así. Pero pues es lo que nos toca, ¿no? Creo. Te voy a hacer la misma pregunta que te hizo la directora. Háblame de Jungle Cruise. ¿Cómo, cómo es trabajar en un blockbuster con probablemente dos de los actores que el público más adora y que son rentables, como es La Roca, Dwayne Johnson y Emily, ay, se me olvidó ahora de Emily. Blunt. Emily Blunt, Dios mío, de Emily Blunt, y en una superproducción de Disney, basado en un parque de Disney, y con todo lo que acarrea esto, justamente saliendo de un closure de cines de la pandemia, y empujar a las personas a que se muevan a las salas de cine. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar en televisión diario a trabajar en un gran proyecto como lo es Jungle Cruise y que está obviamente destinado a entretener al público? Pues mira, yo ya había hecho mucho cine o algo de cine, pero efectivamente nunca había hecho un blockbuster. Nunca había hecho una gran película de estudio. Y curiosamente audicioné para el personaje de Trader Sam durante la última temporada de Queen of the South. Entonces era muy un poco esquizofrénico y psicótico ir de narcotraficante a Trader Sam. Eran como el otro espectro, ¿no? Uno en comedia y un personaje adorable y cuasi fantástico, y el otro un personaje, una terrible villana. Esa fue una de las audiciones. Lo audicioné, nosotros filmamos Jungle Cruise 2 años antes de la pandemia, o sea, creo que 2017, 2018. Y tardó tanto en salir, porque primero la postproducción, tú sabes, de ese tipo de películas dura más o menos un año, y luego vino la pandemia. Entonces realmente tardó 2 años y medio en salir de cuando nosotros la filmamos, o 3 casi. Entonces, sí, fue una audición también. Mandé un self-tape, ni siquiera tuve audición con directores de reparto ni con director. Mandé un self-tape, que es un video que, como sabes, lo haces tú solito y lo mandas y a ver qué dicen.
Y de ahí yo pensé que no me había quedado con el personaje, porque el personaje tradicionalmente ha sido representado por hombres. Y Disney estaba viendo a hombres y a mujeres para el personaje. De hecho, viajé a México después de mi audición, como 2 semanas después, y ubican perfectamente todos ustedes a Joaquín Cosío, uno de los grandes Yeah. actores mexicanos, y es muy amigo nuestro, de mi familia, nos conocemos de hace muchos años, un amigo muy querido. Entonces estamos cenando en México y de pronto me dice, ay, estoy audicionando para Disney, está bien interesante el personaje, ¿y qué opinas? Y le digo, ya sé para qué estás audicionando. Y me dice, no, no te puedo decir. Le dije, no, ya sé. ¿Cómo que ya sabes? Le dije, sí, estás audicionando para Jungle Cruise. ¿Cómo sabes? Y le dije, y estás audicionando para Trader Sam. Me dice, ay, chinga. Me dice, ¿cómo sabes? Y le digo, porque yo acabo de audicionar para ese personaje hace 2 semanas. Y me dice, Joaquín, pero, pero tú eres mujer. Le digo, sí, y tú eres hombre. Me dice, y entonces le dije, están viendo hombres y a mujeres. Le dije, y yo creo que tienes una gran, o sea, creo que te lo van a dar a ti, man. O sea, Joaquín es un gran actor, creo que hubiera estado también espléndido. Entonces yo lo di por perdido, ¿sabes? Una, porque Joaquín es un extraordinario actor. Dos, porque el personaje siempre lo había interpretado un hombre, o sea, las figuritas, los muñequitos, todo lo de Disney eran hombres. Y dije, no, pues bueno, hicieron un intento, pero yo creo que se van a ir con lo tradicional, ¿no? Me fui de viaje y estaba yo en España y o sea, como un mes después, cuando me hablaron para decirme que me quería ver el director, ellos ya habían empezado a filmar. Ellos empezaron a filmar en Hawái. Entonces, como un mes después me hablaron, estaba yo en España de vacaciones por primera vez en un buen rato, y me dicen, ¿te quiere hablar el director? Le digo, pues estoy en España. Me dicen, sí, sí, ya sabemos, un Zoom, que era de las primeras veces que yo hacía un Zoom, muchísimo antes de la pandemia. Y, esa fue una de las primeras veces donde yo estaba platicando con el director, arreglándome el ojo, y según yo no me entendía, hasta que de pronto, a media entrevista, dije, pero si me está viendo en cámara, o sea, fue terrible. Y platiqué media hora con Jaume Collet Serra fue nuestro director, y me dijo, bueno, pues me hizo 2, 3 preguntas. Me dijo, ¿eres bueno improvisando? Le digo, sí. Me dijo, ¿por qué? Le dije, pues porque soy bueno improvisando, porque empecé en el teatro y porque he hecho cine en México toda mi vida y o improvisas, me improvisas. Y entonces rió un poco, pero un poco, no crees que sonrió mucho. Y me dijo, ok, bueno, pues nos gustó tu audición, tendrías que viajar si te damos el personaje. Me dice, ¿dónde estás? Y él es de Barcelona. Le digo, estoy en tu tierra. Y me dice, me dice, ¿vacaciones? Le digo, sí. Y ya sabes, para pronto le digo, pero bueno, si es necesario que yo vaya, corto mis vacaciones. Me dice, no, te avisamos si hay algo. Dije, chin. Yo creo que ya no me la dieron por andar de vacaciones, casi, casi. Al otro día me avisaron y me dijeron, te necesitan en Atlanta tal día. Sí tuve que cortar 2 días de mi vacación, lo cual lo hice feliz porque pues, era un gran proyecto y me da muchísima ilusión trabajar para Disney y con este elenco y con este proyecto. Yo no sabía que Trader iba a ser tan grande. Era un poco más pequeño cuando leí el primer guión y luego ya me dieron el guión que filmamos, porque eso siempre lo hacen al último momento por cuestiones de seguridad del guión. Sí, sí, sí. Y me tomó una semana conocer a Jaume, porque ellos ya estaban filmando. Entonces primero llegué y conocí a muchísima gente antes de conocer al director, y conocí a Dwayne y a Emily en una lectura que tuvimos a la semana de estar en Atlanta, que también fue un poco también fue bastante chistoso mi forma de conocerlos, pero bueno, así fue, y todos los días fue un reto. No es nada fácil hacer una película de ese tamaño con los requisitos que hay, pero fue un reto muy lindo, y la verdad es que no pudo haber tocado un mejor elenco que Dwayne y Emily. No solo son 2 de los actores, como dices tú, más queridos del mundo, sino son absolutos profesionales y son sumamente generosos y sumamente pacientes, porque en lo que ellos ya llevaban 20 blockbusters y habían trabajado para todo el mundo, aunque yo tenía y tengo una trayectoria de muchos años, era mi primer blockbuster. Entonces, sí hay muchas cosas que tienes que adaptar y que entender y que hacer muy rápido y que estar muy precisa, porque hay mucho, es una inversión muy grande. Entonces, la gente que está haciendo su trabajo lo tiene que hacer increíblemente bien. Y cuando es un trabajo que has hecho muchos años, pero las condiciones son diferentes, tienes que adaptarte muy rápido, y fue gracias a Dwayne, a Emily,
a Jaume y a todo el equipo de Disney, que realmente yo logré trabajar como trabajé porque estuve muy apoyada. Y en eso he tenido mucha suerte, ¿sabes? Siempre. Volviendo a Ozark, ¿cuál fue, o si hubo, cuál fue esa reacción de los demás miembros del elenco y de la producción cuando ya se sabía cuál iba a ser esa secuencia final definitiva que ha quedado resonando en las cabezas de todos nosotros para siempre ahora? Tú ¿Cuál me fue esa caes mal, reacción? pero me caes bien. Porque Exacto. Sobre todo por la secuencia, vamos a decir, previo al cierre, que es la secuencia que te involucra a ti. ¿Cuál fue la reacción de los demás o tu reacción al conocer que ese era el desenlace? Mira, yo creo que fue muy curioso. Me tocó entrar al final de una serie que ha creado atrás de cámaras una familia, ¿sabes? Realmente nunca me había tocado ver una relación tan bella, tan profunda entre el crew y el cast y los productores. Entonces realmente era como entrar a un núcleo familiar y ellos te reciben muy amorosos. Y creo que por esa razón, siendo la última temporada y siendo una familia que se quería y que habían trabajado tanto, porque además todos los personajes jóvenes, los hijos de los Birds, todos los jóvenes Langmore, entraron muy jóvenes y toda esa transición de 5 años, entonces crecieron con Jason, con Laura, con Chris Mundy, y era, al leer el final, yo creo que nadie queríamos hablar del final. ¿Sabes? Entonces era una cuestión como de, todos sabemos lo que va a pasar, pero Ajá. no queremos hablar de eso. O sea, yo cuando yo leí que mi personaje tenía ese desenlace con uno de los personajes más queridos y más importantes de Ozark, Claro. realmente estaba en shock. Dije, ¿de verdad van a hacer esto? Dije, híjole. Y la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad porque entras a un lugar donde han hecho un trabajo de mucho esfuerzo, de mucha entrega, y tienes que entrar con ese respeto. Entonces, para mí, la escena que yo tengo la que hablas, esta escena que es la previa al final, fue Correcto. la última escena el que se filmó en la serie, la última de toda la serie. Me imagino, me La imagino. carga emocional de eso, de ese set, era impresionante porque todos sabíamos lo que iba a pasar y sabíamos que cuando se cortara ese día, Ozark no iba a regresar. Era el final de Ozark. Entonces, Laura Linney, por ejemplo, que ya había terminado, fue un llamado nocturno, ella terminó de trabajar toda la serie, porque su personaje terminó de filmar antes, ese día, no sé, a las 2 de la tarde, por decir algo. A las 3 de la mañana Laura estaba ahí para apoyar, para despedirse. Hasta se me hace así como, Sí, ¿sabes? me imagino, me imagino. Y yo me acuerdo, el personaje con el que estoy en esta escena, que no quiero dar spoilers, por eso digo, sigo diciendo el personaje, Sí. pero esta escena a la que hablas estaba en un momento muy, muy vulnerable, no solamente de su personaje, sino como actriz. Y lo entiendo, porque esta serie cambió su trayectoria totalmente. Claro. Entonces, yo lo único que me quedaba era vivir ese momento, disfrutarlo, porque fue muy bello ser parte de eso, pero siempre con mucho respeto, ¿sabes? Entonces no hablábamos mucho. O sea, en un momento dado llegó Jason a decirme que estaba muy contento con el trabajo. Fue una manera de despedirse, porque él sabía que ya no iba a haber una despedida o sea, una vez que cortan fue una lloradera y una abrazadera y ya no hay nada que decir, ¿sabes? Entonces fue una experiencia muy linda ser parte de ese final en esas condiciones, pero sí, no hablamos mucho y hubo cambios todavía, o sea, todavía un día antes había habido cambios, si lo vamos a hacer así, si lo vamos a hacer asado, Ok. entonces no estábamos muy seguros yo no estaba muy segura de cómo lo iban a hacer exactamente, porque había 2 o 3 posibilidades. Ok. Ah, Entonces mira qué interesante. me fueron diciendo, sí, necesitamos que hagas esto, y yo ya lo sabía, o sea, obviamente estaba prevenida, pero dije, pueden tomar esta decisión o pueden decirme, creo que lo vamos a dejar por aquí. Entonces fue muy interesante, la verdad la pasé muy bien. una de las cosas que siempre me llama la atención es cuando un actor se pasa a la silla del director. Eso puede ser un Maverick de dos, como que puede ir muy bien, pero puede ser un desastre.
Y durante toda la temporada, toda la serie, incluso Laura Linney dirigió episodios en esta última temporada que me sorprendió. Yo no sabía que ella quería y tenía ese talento para dirigir, y fue un episodio muy importante porque involucraba a la unión de la familia cuando pasó lo del accidente. Pero también Jason Bateman tiene esa facilidad de hacer una comedia que te mueres de la risa, hacer este personaje de Marty, a que obviamente tienes que tomarlo en serio. Y su personaje, como que al final de la serie nadie era bueno, como que todo el mundo para mí era un villano que todos adorábamos. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo es ese momento que un actor, no, y no sé si has sentido ese gusanillo, o cómo es ser dirigido por un actor, si es más cómodo o porque conoce ya el trabajo enfrente de la cámara, o es más complicado porque el actor te puede exigir un poquito más que un director técnicamente hablando? No, yo creo que te exige lo mismo. Yo creo que depende mucho de la capacidad del actor para ser director. Hay, como tú bien dices, actores que se convierten en extraordinarios directores y hay actores que se convierten en un desastre de directores. En este caso, eran extraordinarios los dos, ¿sabes? O sea, Laura fue la primera persona que conocí en Ozark. Ella dirigió el primer capítulo que yo filmé. No el primer capítulo en el que salgo, ese lo dirigió Amanda Marsalis, pero el primero que yo filmé por cuestiones de horario, tenían filmaban por bloques, entonces a veces podías filmar el capítulo 9 y luego el 2 y etcétera. Entonces, la primera persona que me dirigió fue Laura y la primera persona que conocí fue Laura en persona. Y me sorprendió lo cálida, lo amorosa que era porque nunca la había visto en persona, no nos conocíamos y literalmente se levantó, me abrió los brazos, me dio un abrazo fuertísimo, con todo y que traíamos máscaras y todo, porque obviamente, y bueno, obviamente no entras al set ni a las oficinas si no estabas testeado, teníamos que hacer prueba de COVID, pero aún así me dio un abrazo fuertísimo y me dijo, bienvenida a Ozark, Verónica. Entonces no supe casi ni qué decir porque no me esperaba esa bienvenida. Empezamos a platicar mucho y me dijo, es la primera vez que dirijo. Y yo nunca hubiera creído que es la primera vez que dirige, porque lo hizo increíblemente, ¿sabes? O sea, tenía un absoluto control del set, estaba totalmente tranquila, perfectamente clara de lo que estaba haciendo, sumamente amorosa y abierta con los actores. O sea, es de, Verónica, cualquier cosa, aquí está mi teléfono, háblame. Yo dije, ¿a qué hora hace todo esto? Y actúa y prepara su personaje y además ella tiene una familia. Dije, no sé cómo le hace. Y la verdad es que fue una gran experiencia que me dirigiera Laura. Y lo mismo con Jason. Jason ganó un Emmy como director por Ozark. Perdón, ando un poco mal de la garganta. Y la verdad es que Jason, como dices tú, como actor, bueno, está actuando desde que tenía, no me acuerdo, 5 años. 7 años, una cosa así. O sea, en La Casita de la Pradera ya salía Jason Bateman. Por Dios, o sea, yo cuando me dijeron eso dije, sí. ¿cómo el de La Casita de la Pradera? Casi ni te acuerdas, porque sí, evidentemente tiene una carrera súper longeva y es de estas excepciones que no solo eran niños actores y se convierten en unos grandes actores, sino que además crecen en la industria de una manera brutal, porque además es productor y además tiene su podcast y además es un gran director. Jason dirigió el último capítulo de Ozark y fue una absoluta delicia trabajar con él. Jason tiene, además de una gran claridad de lo que está haciendo, los dos tienen mucho respeto por el trabajo del actor, porque son muy buenos actores. Entonces, esa es una de las grandes ventajas. Te comunicas a nivel, en el lenguaje del actor, que es muy diferente al lenguaje del director hacia el actor. El lenguaje los tecnicismos cambian, porque ya tú sabes cómo qué pedir y qué momento, pero también tienes la experiencia de que tienes, como Jason Bateman, que tiene tantos años en frente de la cámara, que me imagino que algo debe de quedarse. Y eso, como la aproximación a ti como actriz para sacarte lo mejor de ese momento, debe basarse en su experiencia y obviamente tiene que haber la línea de director también actor. Y a mí me resulta fascinante como un actor, y lo hace Clint Eastwood, lo ha hecho muchísima gente, cómo tú puedes dirigir una película y ser el actor también de la película. Yo no sé cómo lo hacen, la verdad me parece fascinante. Laura, hablando del apoyo a las mujeres, en Ozark hay muchas mujeres directoras, estaba Robin Wright, que a mí no me tocó que me dirigiera,
pero estaba Robin Wright, Amanda Marsalis, y Laura dice que ella realmente nunca había pensado en dirigir, y estoy aquí dando entrevista a partir de ella, pero es una historia interesante porque ella me comentaba que Jason Bateman y Chris Mundy fueron los que le dijeron, dirige, te apoya, o sea, los que le empujaron casi casi, y a mí me parece que eso está muy bien, ¿sabes? Me parece que está padrísimo que apoyen y que se apoyen entre ellos, y ahí ves el tipo de trabajo y por qué el resultado es el resultado que es, ¿no? Porque hay un gran apoyo, pero sí, yo no sé cómo lo hacen, a mí por supuesto que he dirigido teatro, pero dirigir cine, dirigir televisión se me hace palabras mayores, le tengo muchísimo respeto. Me encantaría, pero estoy a años luz de hacer eso. Lo que estoy haciendo es escribir, ya llevo varios años estudiando, y estoy trabajando en desarrollo de unos proyectos, pero eso me ha llevado 9, 10 años, ¿eh? O sea, no crees que empecé ayer, porque a mí me da mucho pudor y respeto mucho el trabajo tanto de un guionista como de un director. Y sí admiro profundamente a los que se atreven y admiro más a los que lo hacen bien, francamente. Claro, obviamente. Verónica, no queremos abusar de tu tiempo, pero con una carrera tan larga que tú has tenido, tanto en cine, teatro, también sé que has hecho coreografía. De todo lo que tú has hecho, vamos a decir, ¿dónde tú posicionas esta aventura que ha sido Ozark? Si buscaste inspiración en algún personaje de tu pasado o de otros personajes que te han marcado en el cine, no tuyos, tal vez de otros actores, Sí, claro. para construir a tu Camila. Me gustaría saber eso, solamente dónde tú posicionas esta experiencia que ha sido Ozark, en lo que ha sido tu carrera, y si ese personaje lo construiste agarrando de aquí y de allá, porque tienes también experiencia ya en personajes, como tú mencionaste, de las narcoseries que hemos visto, como La Reina del Sur y otras. Para mí Ozark es una especie de graduación, de alguna manera. ¿Sí? El elenco con el que tuve la oportunidad de trabajar, he tenido suerte, he tenido otros elencos, no sé, Perry Mason, ¿no? Con John Lithgow y Matthew Rhys o Rachel Grace. Es fenomenal. Sí. Como que no se habla, perdón, que no se habla mucho de esa serie, pero Perry Mason, eso que está haciendo. Es una gran serie. Desgraciadamente se estrenó en la pandemia, pero espero que ahora que venga la segunda temporada la gente la vea más de lo que la han visto porque realmente es extraordinaria, es un gran trabajo. Pero creo que Ozark, o sea, te digo, oportunidad de trabajar con gente que he admirado durante muchos años, Ben Kingsley o John Lithgow, todos ellos que son grandes actores, que han sido inspiración para mí, para muchos actores que nos dedicamos a esto. Pero creo que Ozark para mí fue una graduación, porque yo les decía, platicaba con amigos actores y les decía que la escena más difícil que he hecho en mi carrera a nivel técnico es la escena precisamente donde, bueno, es esta escena donde estamos en el último capítulo, está el personaje de Laura, de Jason y el personaje de Claire, ¿no? Sí, 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 genial, wow. Mira, si le hace algo, ya tú sabes lo que tiene que hacer. ¿Qué secuencia? Cuando Ya, yo la leí dije, híjole, ni pestañas. mayores. Y en esa escena hay una frase, que es una de las frases más brutales que he tenido que decir, y mira que he hecho villanas. Y cuando yo la leí dije, esa es Camila. Sí. ¿Cómo llegó de esta mamá que vamos a presentar, que está preocupada por el hijo, que no te ves con las mujeres, no sé qué, a ese texto? Y dije, y claro, todo estaba ahí, como te digo, pero eso fue sumamente complejo. Era cargar una escena en un momento final de una serie muy icónica, y es una escena de prácticamente eran 4 páginas, lo cual es muy raro en televisión, nunca hay tanto, y menos en un guión como de una serie como Ozark. Claro. Y la verdad, no estaba segura cómo había quedado. Yo sé, o sea, jugué la escena, fue muy curioso porque la preparé muchísimo y tenía muchas maneras de jugarla, como todas las escenas. Y me fui por la menos común y dije, bueno, pues o les gusta o la odian, pero tengo que ir con esto. Creo que esto es lo que tiene que ser. Y me acuerdo que llegué, estaban Laura, Jason, Claire, además, y me dice Jason, bueno, pues vamos a verla. Y ya quería yo darle mi explicación de actriz, de mira, yo lo que voy a hacer es, porque me dice, no, ni me expliques nada. O sea, como diciéndome, no tengo tiempo, mana, ya es lo que tienes que hacer.
Y entonces me hago la escena. No me dijo no tengo tiempo. Jason nunca diría una cosa así, pero me refiero, pues traes una producción encima y la señorita quiere tener una conferencia de cómo va a ser la escena. Entonces básicamente hago la escena y me acuerdo que termino la escena y hubo un silencio, ¿no? Pequeñito, y volteó Jason a ver a Laura. Ese momento dije, híjole, yo pensé que de verdad me iba a decir, Verónica, gracias por participar, acabas de echar a perder Ozark, ¿no? Y fue todo lo contrario, voltearon y me dice Jason, me encantó lo que hiciste, me dice, no me lo esperaba y me gustó mucho, funciona muy bien. Ahora, te voy a dar una serie de notas técnicas. Y las notas técnicas que no tenían nada que ver con la interpretación eran por cuestión de cámaras y lo que él estaba haciendo. Para que tú te des una idea, normalmente uno tiene 3, 4 notas técnicas. Esa vez fueron 17 notas técnicas. 17. Nunca en mi vida me habían dado 17 notas técnicas, que no tenían que ver con la actuación, era, en este momento voy a necesitar que hagas esto a esta velocidad y luego volteas para acá y luego le hagas para allá. Y todavía me dicen, no espero que hagas todo eso a la primera toma, te va a tomar 1 o 2, no te preocupes. Y yo decía, 1 o 2, me va a tomar 7 años entender lo que me acabas de pedir. Pero no, a la hora de la hora lo hicimos a la segunda toma. Y sí, esto es un ejemplo para contestar a tu pregunta. Sí fue para mí una graduación. Creo que como actor vas avanzando y vas creciendo. No importa cuántos años llevas en la carrera. Y creo que para mí este es un paso arriba, ¿no? A nivel del trabajo actoral. Creo que todavía obviamente hay mucho que hacer y hay mucho que aprender. Pero para mí fue eso. Entonces Ozark me dio una de las más grandes satisfacciones de mi carrera, porque siempre quieres jugar papeles así y una vez que te los dan, primero no estás segura si los vas a lograr y cuando los logras hay una gran satisfacción y un gran orgullo porque son muchos años de trabajo. Y obviamente ahora quieres lo que sigue, quieres otro reto, ¿no? Claro. ¿Qué es lo próximo para ti? ¿Se puede decir el próximo proyecto que Claro, ahorita estoy como dicen entre guiones, lo cual quiere decir, estás esperando a que caiga un proyecto, pero tienes 2 proyectos que ya filmé. Uno es una película muy bella, independiente, basada en un bestseller que se llama Aristóteles y Dante descubren el secreto del universo, dirigida por Aicha Alberto y protagonizada por 2 padrísimos actores jóvenes que van a conocer y Eugenio Derbez conmigo. Derbez está Eugenio Derbez. muy fuerte. Sí, más bien es al revés. Yo con Eugenio Derbez, porque él es el productor y es uno de los protagonistas de la serie. Y está basado en un bestseller y es una película que me parece importante porque es un coming of age story de 2 chavos latinos gays y que hay muy pocas historias de jóvenes latinos gays y creo que es importante. Entonces, una gran historia. Espero que salga este año, todavía no tenemos fecha. Y me invitaron a participar en la segunda temporada de Perry Mason. Tengo una sola participación al principio, pero fue una delicia volver a regresar con ellos. Y bueno, ahorita estamos esperando que viene. Tengo una película en septiembre muy interesante, pero todavía no puedo hablar de ella. Esas son las buenas. Independiente, chiquita, pero con un elenco extraordinario de grandes actores y ya les platicaré cuando esté. Y pues, ¿Latina o en Estados Unidos? En Estados Unidos, con un elenco internacional, hay ganadores de Oscar en el elenco, va a estar bien bonita. Pero es una peli muy personal de un gran director y pues estamos esperando para hacerla. Qué chulo. Yo viendo tu filmografía, yo vi que tú iniciaste con Cándido Pérez. Ay Dios, sí, no me recuerdo. Yo veía tanto. En algún lugar tiene que empezar uno. No, lo que pasa es que fíjate que yo no, nadie de mi familia, nadie del medio, nadie es actor ni se dedica a las artes. Vengo de una familia de clase media bastante normal y conservadora en México y pues tratando de conseguir trabajo como actriz, ese fue uno de los primeros trabajos que yo conseguí y mi papel ni siquiera tenía nombre, creo que le pusieron chica en bikini y mi trabajo consistía en pasar en una playa caminando, obviamente en bikini. Entonces, son de esas cosas que me da mucha risa porque las ves y digo, híjole, ¿cómo llegamos de chica en bikini, no, a Ozark? Pues con mucho trabajo, fueron muchos años porque para hacer la chica en bikini yo ya había estudiado 2 años en el extranjero, ¿sabes?
Y yo creo que uno tiene que estar muy orgulloso de Ay, este. mi inversión, tu papá dijo. ¿Mandé? Tu papá dijo, ay, mi inversión, ¿dónde está? Para No, que pasen bien. pues fíjate que ahí sí no fue la inversión de mi padre. Mi padre siempre me ha apoyado y me ha querido muchísimo y es un gran hombre, pero yo me salí de mi casa a los 18 años y a partir de ahí me pagué todo sola. Entonces me Bueno, tomó 9 años estudiar en donde estudié y trabajé con cualquier cantidad de trabajos, o sea, niñera, sirvienta, dependienta de tienda, vendedora de bienes raíces. Tú dime cuál, básicamente todos los hice. Y me llevó 9 años, algo que si hubiera tenido el dinero quizá me hubiera llevado 4. Entonces, mi familia me ha apoyado muchísimo siempre, no en la parte económica, porque pues como ellos dijeron, te vas a salir de la casa, pues ok, si eres tan independiente, ahí vas. Y pues ahí voy, ¿no? Pero sí cuento, mi madre ya no está conmigo, pero ya falleció. Pero mi papá sí está todavía aquí, vivito y coleando, y creo que está muy contento con el trabajo. No Claro. entiendo muy bien las tú dijiste diferencias. algo, tú ¿Mandé? dijiste algo interesante. No, tú dijiste algo interesante, ya para cerrar. Ayer, acerca de los latinos, cómo se están contando historias. Ayer alguien me presentó un episodio de una serie que tiene Apple. Llena, es un Dream Team latino que yo no conocía. Está Marina de Távira, está Manolo Cardona, está Maribel Verdú, Ujú. está este chico, Ribex, Rizek, que estaba en la Casa de las Flores. Eh, está este actor de la última temporada de Narcos, Chama Qué Gipsek, majestic. Ujú. está en esta serie. Es todo un Dream Team latino que está en esta. Está Rosy Pérez Sí, también. Se llama Now and Then. Es una serie que recientemente estrenó Apple. Solamente con latinos. Está filmada aquí en Miami. Está filmada en México. Y eso que dijiste, como que de los estereotipos, y me recordé ahora, eso está cambiando y es básicamente por las historias que se están contando. Y yo claro. pienso que qué bueno que a ti te están llegando este tipo de historias y este tipo de personajes, porque parte de la diferencia que se puede hacer es con actrices de talento como tú. Gracias, muchas gracias. Yo creo que eso es lo que es importante, ¿sabes? Cuando hablamos de tener más presencia en una industria, en un medio o en una industria, cuando hay poca representación, creo que una de las maneras de hacerlo es a través de la excelencia y del trabajo, ¿sabes? Entonces Así yo creo que es. con más actores trabajemos y busquemos un nivel de excelencia en lo que hacemos, más nos van a ver como actores y no nos van a ver como la actriz latina que o el actor es un actor y es un actor bueno y en el trabajo de un actor o de una actriz o de un director o de quien esté haciendo el trabajo es donde realmente hay una representación y una fuerza. Cuando tú ves algo como lo que ha hecho Iñárritu o Del Toro o Diego Luna Ujú. o Javier Bardem o todos los grandes actores, no sé, Pedro Pascal, por ejemplo, ellos no solamente hablan de ellos, hablan de todos los latinos y hablan de excelencia, ¿no? Entonces tú ves el trabajo de un Pedro Pascal y dices, es un gran actor y eso implica que hay grandes actores en todo, como actores latinoamericanos o un gran director mexicano, abren las puertas y abren el espacio para más latinos y para mejores trabajos y mejores personajes, porque no tenemos por qué no tener esa capacidad de hacer grandes personajes y no solamente hacer estereotipos, ¿no? Creo que en la industria se está dando cuenta que hay talento y que el talento no tiene ni frontera ni raza. Es así. Muchísimas gracias, Verónica. Verónica Falcón y López también, de la serie Ozark, en el papel de Camila Elizondo. Nos acompañó en esta edición de Érase una vez en el cine. Muchísimas Muchas gracias por tu gracias. tiempo. Gracias, Rubén. Gracias por invitarme y un abrazo para allá, donde están. Igualmente, éxito. Gracias, hasta luego. Gracias, Verónica. Bye.